Bueno, señores, estamos de regreso por su programa La Voz de la Fiscalía. Aquí estamos nosotros muertos de la risa porque dice el compañero, el de los controles, el hombre de los controles, que si nosotros nos venimos a despedir el día de hoy. Porque en verdad, señores, ustedes saben que este programa se ve también por YouTube. Ustedes pueden poner La Voz de la Fiscalía en la página oficial de CDN Radio en YouTube y van a ver los programas de La Voz de la Fiscalía y van a ver que hoy estamos ciertamente a casa llena. Así es. Entonces, nada, señores. Miren, la magistrada Belki comentaba, me imagino que ella va a hacer algunas ponderaciones sobre eso. Oye, lo lamentable y también lo curioso del caso que pasó con la joven, con el limpiavidrios, que le dio literalmente una pedrada en la frente a esa pobre muchacha, ¿no? Sí, ciertamente, es un hecho muy lamentable, pero no solo nos quedamos en la joven que recibe la pedrada, ya sabemos recientemente del joven que falleció producto también de una persona con supuestos problemas mentales que también lanzaba una piedra. O sea, yo creo que hay que pedir y abogar por más seguridad en las calles a los organismos competentes. Debe de implementarse políticas que tanto a esas personas que tienen problemas mentales como a aquellas personas menores de edad que se dedican a limpiar vidrios, que muchas veces lo hacen por necesidad, no vamos a decir que no, pero también es parte de muchos negocios y se comenta, pero no se toma como un plan de acción en serio para atacar esa situación. Sí, es muy importante eso, un plan de vigilancia, un plan de supervisión en las calles, de seguridad, realmente hace falta. Lamentablemente esto escapa incluso de las manos de las fiscalías, sino que tienen que intervenir otras instituciones de seguridad del Estado, ¿no?, que velan precisamente por la protección de los ciudadanos, del libre tránsito, la policía, y tiene que intervenir. Esto es un acontecimiento, lo que ocurrió con esta joven, que aunque uno lo ve como un hecho aislado, porque realmente no hemos conocido en nuestro país todavía un caso como ese, es un hecho aislado, pero tiene que ser un hecho que nos llame la atención de que esto podría volverse a repetir o podría repetir si no hacemos algo ahora. Sí, yo particularmente cuando voy en mi vehículo, como creo que nos pasa a todos los que estamos en la cabina y como imagino también le pasará a las personas que nos escuchan, cuando vamos en cualquier interceptación, en cualquier semáforo, estos jóvenes que están limpiando vidrios se nos para, a veces tiran el agua sin avisar, se paran en el vehículo al lado, te hacen señas. O sea, uno se siente realmente un poquito abrumado con esta situación. Entonces, es como decía la magistrada Belkis, o sea, se necesita más vigilancia en las calles para evitar que estos casos ocurran a futuro o sigan ocurriendo. Otra noticia interesante, vi que el sistema penitenciario empezó a realizar con becas, el sistema penitenciario de Monteplata, a 13, vamos a decir que privados de libertad, que van a empezar carreras universitarias. Qué bien. Eso es, oye, sí, yo vi, ¿verdad? De lo que tiene que ver de hotelería, turismo, ciberseguridad, así como gestión ambiental y energías renovables. Eso es bueno en el hecho de que parece que vamos viendo ya o encaminando a lo que es realmente la reinserción, vamos a decir, de los privados de libertad en ese sentido. Y reconociendo la función. El sistema está llamado a eso. Claro, ¿no? Y eso es la función social de las penas. Claro. O sea, cuando las penas se concibieron para castigar, aunque en los tiempos de la ordalía eso era para castigar. Sí, pero, básicamente. Y de hecho actualmente también se conoce para castigar. Para castigar. Pero hay una función social de la pena. El hecho de privarle su libertad ya está castigado. Exacto. Lo que debemos de abogar es porque sabemos que esa persona no se va a quedar permanente ahí, entonces se va reinsertar en la sociedad, pero si no trabajamos a esa persona en ese tiempo que va a estar privado de su libertad, no va a surtir el efecto que se busca, el imponer la pena. Exactamente. Así es. Entonces eso es muy importante, magistrado, ese plan. Y de hecho, Prisiones tiene muchos cursos que le están, porque al salón que yo voy, hay una joven que su hijo está preso, está en La Victoria, y cada vez que yo voy le pregunto, porque es madre y una madre siempre será madre, ¿verdad? Sí, sí. Y ella me dice que su hijo se graduó de tal curso, o sea, está muy motivado, le tienen programas de clase de la Biblia
O sea, se está trabajando, no quizás como se debe, pero sí se está haciendo Se algo. está haciendo algo. Hay un avance, por lo Se menos. va mejorando, se va Exacto, mejorando. hay un avance. Que en la medida que pasa el tiempo eso se irá desarrollando y ojalá que se aplique, ¿no? en todo el sistema penitenciario para lograr la verdadera reeducación Y de los reinserción de a la la reinserción de la sociedad de los infractores. Señores, Entonces, hemos señores, seguido hablando, pero llegó nuestra invitada. Vamos a darle un aplauso. Bienvenida, magistrada. Bienvenida, Así es. magistrada. Gracias a Este ustedes por la programa. invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes y conversar. pero ni siquiera la hemos de estos presentado, la gente ni temas. sabe quién La está hablando. magistrada Kenya Romero es nuestra juez coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, una aliada a nuestro trabajo en todos los sentidos, muy colaboradora, siempre abierta a cualquier inquietud que nosotros pues tenemos a diario y presta a compartir con nosotros sus conocimientos en el día de hoy. Magistrada, bienvenida. Gracias. Cuando decimos magistrada es que es jueza, Exacto. para que no se, porque como esto es de Exacto. fiscalía, Sí. en el caso de la magistrada Kenya Romero, ella es magistrada jueza. Yo debo decir, antes de que empiece la magistrada, que me siento muy contento de conocer por fin personalmente a la magistrada Kenya Romero, porque es alguien con la que estábamos trabajando indirectamente cuando me tocó estar en el Consejo Nacional de Drogas, que allá se estaba trabajando el tema de la reforma a la Ley 50/8. En ese momento me tocaba como consultor jurídico esa reforma y recuerdo que siempre se mencionaba a la magistrada Kenya Romero porque se hablaba mucho de un término que precisamente es el que vamos a tratar el día de hoy. Los tribunales bajo de tratamiento, bajo supervisión judicial, que inició como plan piloto en el Distrito Nacional. Así es. Entonces siempre se hablaba Kenya Romero, Kenya Romero, Kenya Romero, y yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Kenya Romero. Así Y que magistrada, bienvenida. Que fue una de las precursoras Y precisamente. que fue una de en las ese plan, precursoras, así cuando es. inició. La magistrada tiene bastante experiencia en lo que tiene que ver en el ámbito jurisdiccional, catedrática. Óyeme, aquí la vamos a aprovechar el día de hoy. Bienvenida, magistrada. Gracias. Magistrada, nosotros, como usted comprenderá, usted tiene un programa de la fiscalía, ¿no? Nosotros somos fiscales, litigamos. Usted también tiene ese conocimiento y siempre le hacemos la primera pregunta. Viene contrainterrogatorio. Vamos con el interrogatorio primero. Claro, Así es, no, acredita, claro. acredita, Rafael. Vamos a acreditar. Le vamos a hacer las preguntas de acreditación. ¿Quién es la magistrada Kenya Romero? Afortunadamente no soy testigo hostil. Bueno, Kenya Romero es, como bien ustedes han dicho, jueza del Poder Judicial. Tengo la fortuna y la gran responsabilidad de ser jueza del Poder Judicial, y lo es porque el acto de juzgar es delicado, porque no solamente implica el abordar un tema meramente técnico, que es el manejo del ejercicio probatorio y demás, sino que no es a expedientes, hojas que vemos, sino personas, y las decisiones impactan en personas. Entonces tengo esa gran responsabilidad y nada, Kenya es tal cual lo que ustedes ven aquí. ¿Usted está en cuál área, magistrada, específicamente? Yo soy la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Excelente. Anterior a esto estuve en el 7º juzgado de la instrucción como jueza titular, y anterior fui jueza de niños, niñas y adolescentes, también de la instrucción. O sea que yo he estado siempre en el área penal. Si la magistrada vino una vez a hablar de NNA, Sí. pero fue una cátedra que no vino a dar Sí, aquí. ¿verdad? Yo no hice preguntas. Pero yo no me Es que acuerdo. la magistra- claro, Hace la mucho. magistrada Sí, vino. sí, ¿verdad? claro. Ah, pero qué bien. No dio clase Claro, aquí. Yo no claro. pregunté nada de que la magistrada hace, pero excelente. Ah, pero qué bien. Sí. Magistrada, sus inicios en el Poder Judicial. Bueno, yo soy egresada de la Escuela Nacional de la Judicatura, del programa de aspirantes. Egresé como jueza de paz de tránsito, poco tiempo, porque después me inserté en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, y debo decir que esa fue una experiencia que me otorgó un plus para mi ejercicio actual, porque esto te permite entender las dinámicas y la importancia de lo que ustedes decían, de la reinserción. Hay problemas que la justicia no resuelve con una sentencia judicial, sino con las plataformas de impacto integral a las personas, y esa jurisdicción me sirvió de mucho. Luego entonces pasó a la jurisdicción ordinaria, al juzgado de la instrucción, y actualmente soy la coordinadora de todos los juzgados. Precisamente, magistrada, usted hablaba de este impacto que no se resuelve el problema social simplemente con una sentencia.
Hoy vamos a hablar de los tribunales de tratamiento bajo supervisión judicial. ¿Tiene mucho que ver con este criterio que usted está mencionando? Sí, absolutamente. ¿En qué consiste esto? El tratamiento bajo supervisión judicial, si lo pensamos desde, y voy a tratar de llevar el orden lógico lo más puntual posible, en Estados Unidos surgió esa dinámica, esa idea de derivar a las personas que estaban en conflicto con la ley por el consumo problemático de sustancias. En la mayoría de los países se abordaba el tema de la posesión de sustancias sin identificar que hay usuarios que no son meros infractores, sino que son personas que tienen una enfermedad, porque el consumo problemático de drogas es una enfermedad crónica y recurrente, y ya no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice ya la Asamblea de las Naciones Unidas, de la OEA, se han reunido y han debatido el tema. Entonces surgen unas derivaciones, unos tribunales especiales que en Estados Unidos le llaman cortes de drogas, y en Latinoamérica hemos cambiado las nomenclaturas. En nuestro caso es tratamiento bajo supervisión judicial, TSJ, en México justicia terapéutica para adicciones, en Costa Rica TCDJ, es decir, tienen unas nomenclaturas, pero básicamente la idea es hacer derivaciones a personas que tienen un consumo problemático por delitos menores. Y quiero subrayar esto porque no es que una persona que está imputada de narcotráfico, evidentemente un traficante, no entra bajo el prisma de este programa. Esto tiene un prisma meramente terapéutico para personas que delinquen. Y voy a citar un ejemplo. Antes de nosotros, y tal como señalaba aquí cuando nos comentaba el amigo, el Consejo Nacional de Drogas, como organismo rector en materia de políticas de drogas en la República Dominicana, con el apoyo de la OEA, y se hizo un estudio de viabilidad. Primero, un diagnóstico, porque evidentemente la evidencia es prioritaria para hacer cualquier plan. Y determinamos que en el Distrito Nacional, por ejemplo, del 2010 al 2013, el 70% de los delitos que se estaban manejando en el círculo de la misma persona con 4, 5, 6 expedientes era por el mismo tipo de conductas. El robo de los espejos de los carros, de los centros de los carros, esos robos que son molestosos para los fiscales porque tienen copada la fiscalía de usuarios y de las víctimas, que aunque de entrada tú puedes pensar, bueno, es un bien jurídico no tan lesivo porque yo lo compro nueva vez, pero es una conducta sancionable por la ley. Y evidentemente es una afectación a las personas. Entonces, el 70% cuando se vieron los perfiles eran de ese tipo de conductas y tenían un consumo. ¿Qué se hizo? Y se firmó un acuerdo interinstitucional que forma el Poder Judicial, varias instituciones, la Procuraduría General de la República. Yo tengo ese acuerdo en casa, el modelo, la copia del acuerdo. Eso fue en el 2013. En el 2013. Está la Procuradora General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Consejo de Drogas, algo muy importante, alguien muy importante, el ministro de Salud, porque el Ministerio de Salud es la plataforma, esto es una mixtura. Fíjense que el nombre lo dice, tratamiento bajo supervisión judicial. Es una mixtura entre lo sanitario y lo judicial. Y la idea es, entonces, hicimos un piloto con una sistematización, criterios de elegibilidad. No fue un invento, tal como señala, fue con un acuerdo, con unas obligaciones, con unos periodos y con el rigor sanitario, porque eso tiene un rigor. El tratamiento de este tipo tiene un rigor a través del Centro de Atención Integral a Dependencias y de acuerdo a la naturaleza de la necesidad sanitaria, o si tiene algún tipo de comorbilidad o de tema de salud mental, que es muy común porque el consumo problemático de drogas al final impacta en la salud mental de las personas. Ellos le otorgan un tratamiento que es bajo el supervisor judicial, en este caso el juez de la ejecución. ¿Cómo se hace? Importantísimo, la persona hay que hacerle evaluaciones diagnósticas porque el juez es perito de peritos cuando tiene los insumos. No, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, cuando nos ponen en condiciones. Entonces, un psicólogo y un trabajador social realizan una labor previa que acompaña todos los insumos para decidir el instituto procesal que se va a aplicar. Puede ser, en la mayoría de los casos, es la suspensión condicional del procedimiento y la derivación puede ser de acuerdo a la recomendación del psiquiatra, y la dupla psicosocial le recomienda al fiscal y al tribunal
cuál es la recomendación, si es un tratamiento ambulatorio o residencial. Y eso va a depender de la persona, de si el impacto que tiene va a tener adherencia al programa, porque como les dije, es una enfermedad crónica y recurrente. Maestra, entonces el fin del programa es trabajar con ese tipo de personas, o también tiene como depurar al sistema de esos casos, que no todo, como usted dice, no todo se judicializa, porque son casos que lo que cargan el sistema penal. Entonces, ¿el fin del programa es depurar o trabajar con esa persona directamente? Ambas cuestiones. La primera, evidentemente, otorgar una respuesta adecuada a los usuarios. Yo decía inicialmente que no siempre una sentencia resuelve un problema de este tipo. Una sentencia no le resuelve a una persona con adicción que yo, como jueza, le diga, usted no puede volver a robar, no puede tener acercamiento a tal lugar, porque si tiene una enfermedad como esta que le impulsa, el mañana yo lo voy a tener en el tribunal nueva vez. Entonces, eso necesita un acompañamiento. Entonces, el primero es colocar a la persona en el centro de atención, otorgar el trato diferenciado, adecuado, sin desnaturalizar el derecho, porque no es que lo estamos victimizando, lo que estamos es dándole un seguimiento judicial con respeto a los derechos humanos y a su tema de salud. Y por supuesto, la justicia moderna implica que la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, judicializar lo que es jurídicamente relevante y tratar de conciliar o aplicar métodos alternativos que no solamente por un tema de descongestión y economía, sino porque el rigor procesal tiene un impacto en las personas. Dice David Wexler, el padre de la justicia terapéutica, que tocar el sistema de justicia, tener contacto con él duele. Le duele a los usuarios porque no conocen, y el tener que esperar los plazos procesales, los tiempos y las dinámicas no la comprende. El ciudadano común no la comprende. Una pregunta, maestrada, ese programa, a llevarse ya a práctica con el usuario, con la persona que tiene la enfermedad, vamos a llamarle así, ¿se va a hacer practicado en algún recinto especial o se deja privado de libertad, o en algunos casos se mandaría a su casa y ahí continúa este programa? ¿Cómo es la práctica? Interesante pregunta. En la fase piloto que concluimos ya y obtuvo una evaluación a través de la OEA, que es quien es el organismo de acompañamiento técnico y de supervisión, ellos nos proporcionaron con el Centro para la Innovación de la Justicia en Nueva York un estudio del programa. Ellos evaluaron el programa al final para recomendar al país si técnicamente es viable y si cuál es la recomendación. La recomendación de ellos, fíjense que la fase piloto solo se llevó ambulatorio, no ambulatorio y algunas personas residencial, derivados a un centro especializado, avalado y verificado, monitoreado por el Consejo Nacional de Drogas, y las personas allí recibían el tratamiento. Por el momento, mientras se produce la expansión que está ahora ya en la fase de evaluación del diagnóstico que recomendó que se haga en cada departamento judicial. Fíjense que esto es importante, esto no es solo el Poder Judicial, esto es un cóctel de instituciones y por supuesto la plataforma sanitaria. Se está estudiando la viabilidad de en cuáles lugares, porque solo en el Distrito Nacional está el Centro de Atención Integral a Dependencias. El Servicio Nacional de Salud está ubicando en los otros departamentos judiciales que tienen más demanda por la progresividad que se hará el programa, cuáles son los, digamos, los departamentos judiciales que potencialmente tienen la plataforma sanitaria instalada para poder determinar si derivarlos a un hospital, porque aún en sede penitenciaria no se cuenta con la plataforma para eso. No están las condiciones para eso. No están las condiciones. Hay algunos centros que, sobre todo los del nuevo modelo de gestión, que sí están instalando ya algunos espacios que dan un abordaje, pero fíjense que esto necesita, no es un abordaje sanitario cualquiera, es de salud mental. Y como es de salud mental, amerita una especialización. No todos los jueces están especializados aún, no todos los fiscales. Hay algunos que sí se han beneficiado ya, los que operamos el piloto, en mi caso que fui la que inició el programa, y otros jueces más, y otros fiscales también, o unos fiscales del distrito y defensas técnicas que ya están especializados en el tema. Pero sí, la idea es expandirlo en otros departamentos judiciales y progresivamente también en sede penitenciaria, pero ya eso sería otro capítulo que tendrían que estudiar
la Procuraduría General de la República, Sí. el Ministerio, el Poder Judicial y así. Y mi preocupación es porque realmente es un tema que hay que prestarle atención y desde el Poder Ejecutivo yo creo que hay que hacer una inversión ahí porque, por ejemplo, en violencia de género, nosotros a veces tenemos casos de la mujer que va a denunciar de que el hombre la agrede verbalmente y ella misma dice, cuando él está sano, él no es así, lo que pasa es que él consume una sustancia que lo altera y lo pone así. Entonces, con ese tipo de personas a veces nosotros estamos atados porque no podemos dejarlo en el mismo espacio porque entonces la persona está en riesgo. Pero sabemos que conocer una medida de coerción y mandarlo a prisión tampoco es la solución a esa problemática. Pero no tenemos un lugar donde ingresarlo para que esa persona reciba una terapia. Porque aquí hay, por no decir que no hay ninguno, hay muy pocos centros donde la persona pueda recibir este tipo de terapia de ayuda, y de recibirla es muy costosa, Sí. y tiene un familiar que hacerse responsable de todo el gasto, y casi es muy lamentable, pero las personas que padecen de estos trastornos, la familia los abandona en la mayoría de los casos. También, magistrada, se identifica. Sí, una pregunta. Usted habla de supervisión en cuanto al ámbito del programa, pero tenemos, o hay un factor que se debe tomar en cuenta cuando se hablan de adicciones, es muchas veces quizás la voluntad de la persona. ¿Tiene el programa parámetros precisamente de supervisión para aquellas personas que, como es en el ámbito ambulatorio, pudieran quizás no abandonarlo o quizás dejarlo antes de culminar? Sí, interesantísimo. Justamente esa es la ventaja de los pilotos, que nos permiten medir, modular y ajustar antes de expandir los programas. El programa cuenta con una dupla psicosocial, que son el trabajador social o trabajadores sociales y el psicólogo. Y se cuenta también con unas rutas críticas de intervención en la cual se hace la recuperación cuando a la persona le ocurre eso. La recaída es obligatoria, es y sí o sí. Lo que procura el programa es ampliar ese espacio en que ocurre hasta que se disminuya o desaparezca. Para eso se cuentan con red de apoyo, un familiar, una persona cercana. Siempre ellos tienen cada persona tiene a alguien cercano, sea un familiar, sea un vecino, sea alguien que se ha hecho cargo o que le acompaña en esta situación. Entonces hay grupos de apoyo también que están ya habilitados en el mismo Centro de Atención Integral a la Dependencia, y hay otros mecanismos que desde la perspectiva terapéutica se llevan a cabo, aparte que se le hacen incentivos. Nosotros implementamos y les podemos compartir ya el estudio que reportó ese diagnóstico y reportó la evaluación, en que es muy beneficioso los incentivos que se les dan. No es lo mismo a que se lo diga a otra persona, a que en sede judicial se lo diga el juez y le dé un incentivo, una especie de premio a la restricción que tiene, si está ambulatorio o si está residencial. Y para eso se está trabajando con alianzas por de apoyo social, de apoyo a las personas en rubros que tienen que ver con las políticas sociales. Y para eso ya la mesa, es importante, algo que ustedes decían, de la necesidad de que se incorpore no solamente la plataforma judicial. Para esto hay una mesa interinstitucional en la que forman parte todos los cabezas de las instituciones a que les hice referencia, y eso es muy importante porque hay un entendimiento y un acercamiento con el Ejecutivo para establecer la necesidad. El Poder Judicial en este momento ha hecho un levantamiento, está en un levantamiento de las personas que tenemos, no números, no podemos saber cuántos tenemos privados de libertad, cuántos son los internos, sino quiénes tenemos y sus perfiles para poder hacer el abordaje adecuado. Y yo creo que esto va a servir mucho para deslindar quién necesita un acompañamiento penitenciario desde la perspectiva sanitaria, con un acompañamiento, y quién necesita otro tipo de cuestiones. Y yo creo que ese es el primer paso. Me parece que está la intención, porque están en esa mesa todos los que son y los que deben ser para tomar las decisiones atinadas e integrales. Magistrada, cuando se estaba trabajando el tema de la reforma a la ley 50/8 y se trató el tema de los tribunales de tratamiento bajo supervisión judicial, recuerdo incluso que hubo reuniones que se hicieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los principales problemas que estábamos identificando en ese momento era la falta de sustento legal del programa.
porque en este momento tenemos solamente el acuerdo que fue del 2013, que compromete a las instituciones que usted mencionó. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza la ley 50/8, una ley del año, imagínese usted, 88. del 88, obviamente de este tema no se hablaba, aunque esta ley era muy moderna, Sí. fue moderna, En su fue tiempo. innovadora en su tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema que actualmente, y ahí es que yo quisiera que usted nos desarrolle un poco el tema? ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Es un problema de orden práctico a la luz de la ley. Tenemos la ley 50/8 que dice, bueno, usted será una persona es traficante si se le ocupa, por ejemplo, en caso de cocaína clorhidratada, se le ocupa más de 5 gramos. A partir de ahí es traficante. Pero una persona que porte, por ejemplo, 5 gramos de cocaína clorhidratada puede ser un enfermo, porque puede ser un consumidor y ya, no necesariamente un traficante. Entonces, estas reformas nosotros las contemplamos para el proyecto que se estaba presentando en ese momento y se estaba tratando los tratamientos bajo supervisión judicial para casos concretos como eso. Que se trate no como un delito en sí, sino como un aspecto meramente infraccionario, que se tomen en cuenta otros elementos y que haya una obligación de ley de mandar a este infractor a los programas de tratamiento bajo supervisión judicial. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Aunque tenemos una llamada, magistrada, vamos a dejar la respuesta porque siempre decimos que nos llama y nunca cogemos la llamada. Vamos a poner. Buenos días. Sí, buen día, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Adelante. ¿Su Mira, nombre? ¿De dónde nos llama? Yo he llamado Darío Rosario, nos llama de la zona oriental. Perfecto, Darío, adelante. ¿Cuál es su inquietud? Mira, yo oí un poquito con relación a la pregunta que tú le estabas haciendo a la señorita. Sí. Y yo quiero decirle algo de alguien que sabe mucho de eso, con relación a barrio y con relación a que me críe en ese asunto de delincuencia y de tú sabes, los barrios, los callejones, ¿tú sabes cómo es? Sí. Mire, cuando usted dice, asegurando si fue así que usted lo dijo, que no se le va a hacer nada al que se fuma un tabaquito, al que tiene unos gramitos para hacer eso, no se le hace nada. Pero mire qué es lo que yo le quiero decir para que usted lo entienda. Cuando tú consumes un poco, ese poco te lleva a que tú hagas la vuelta de 5 kilos. Y si tú no castigas lo poco, el poco se va a volver mucho. Y entonces, si ustedes, ¿cómo le explico? Agarran 20 y porque esos 20 no son los que tienen unos gramitos, no les pasa nada. Usted está dando luz verde a que de esos 20, 10 busquen 10 kilos y se conviertan en esa de final en el caso de lo que estoy diciendo. Muy bien. Entendemos Muchísimas su gracias. inquietud. Sí, la magistrada, Solo- me imagino, le responderá. Sí, solo una cosa, una acotación, porque él habló de la pregunta. Y me gustaría simplemente decir que nosotros no abogamos, mucho menos nosotros en calidad de fiscales, Sí. por la despenalización de las drogas Exacto. en ningún ámbito, ni ningún tipo de droga. Lo que estamos hablando es otra cosa que tiene que ver con un aspecto técnico de la ley Sí, el y quizás señor la se nos fue por pregunta, otro camino exactamente, que no quizás era. la pregunta no Eso es lo se, que no se entendió. entendió. Pero magistrada, Sí. respuesta. En primer término me voy a referir a lo que señalaba el señor y agradecer su intervención. Como dijimos inicialmente, no se trata de victimizar ni que estamos diciendo que es un eximente de responsabilidad. Estamos diciendo que se le dé un abordaje diferenciado a las personas que tienen una enfermedad. Las personas para este tipo de programas que simplemente poseen drogas como una conducta típica, antijurídica y culpable, siguen su trámite ordinario en los tribunales. Igual, sí. Es, de hecho, en la evaluación, en el diagnóstico, si ustedes ven, solamente nosotros recibimos, conforme a los criterios de elegibilidad, solamente recibimos 90 personas, pero se evaluaron como 300, todo el que quería irse por ahí, pero si usted no es consumidor problemático y eso se verifica desde la perspectiva sanitaria, simple y llanamente usted se va por su trámite ordinario y Gelson se encarga de ese asunto. En ese caso. Que quede claro, en pocas Sí. palabras, que va preso como quiera. De hecho también ya el término de que esa persona, y bien usted lo decía, citando al padre de la justicia restaurativa, ¿no? Terapéutica, perdón. Llevarlo a un tribunal que tenga el contacto y aplicarle la suspensión condicional de un procedimiento es algo que prevé también la ley.
a esos tipos de delitos. Para todo tipo, de hecho, no solamente para estos casos, sino es una figura del proceso penal. Sí, justamente a eso me iba a referir, que no estamos actuando sin base legal. Tenemos toda la plataforma, la capacidad instalada, porque la normativa procesal vigente plantea primero la solución del conflicto. Fíjense que cuando empezamos a leer el código, arrancamos por ahí. La solución al conflicto es un requerimiento, es un empuje, un impulso que da a todos los actores del sistema, y la suspensión condicional del procedimiento también está avalada como instituto procesal, y la supervisión a cargo del juez de la ejecución y las condiciones que se plantean en las condiciones de la suspensión son justamente las que nosotros utilizamos, porque fíjense que coloca bajo la custodia de alguien, y ese alguien es el Centro de Atención Integral a Dependencias, y el plazo que nosotros utilizamos, el programa, la recomendación que da el psicólogo, lo incorporamos bajo la sombrilla del plazo que establece tanto lo sanitario como el de la suspensión condicional. O sea que nosotros lo que nos faltaría es que ya de manera específica se pueda incorporar en la ley 5088, pero eso es ya pero podemos operar como lo estamos haciendo en esas condiciones, pero lo ideal es que ya la ley contenga, por la progresividad, ese tipo de abordajes, y también por el tema del consentimiento. Claro, no, y porque es también que es más difícil mantener atado a un proceso de recuperación a una persona que es un consumidor problemático, sí, cuando no hay una obligación de ley. Y ahí es que está el problema de orden práctico de que hablábamos ahorita. De hecho, la ley 5088 hay un artículo que establece ciertamente esa parte, en lo que tiene que ver con la reinserción, e incluso dice cuáles son las instituciones llamadas a cumplir con ese Sin parámetro. embargo, no plantea cómo se hará prácticamente esa reinserción. El procedimiento es lo que no lo establece. Y ahí entra este programa que es fenomenal, o sea. Sí. Yo tengo una inquietud, magistrada. Bueno, se ha venido hablando por el tema de ya son personas procesadas, pero ¿puede una persona que no haya sido procesada entrar al programa, o obligatoriamente tiene que ser procesada? Sí, lamentablemente nosotros desde sede judicial no podemos resolver un problema que toda la sociedad. A toda la sociedad. No tenemos el alcance por nuestras competencias judiciales, y no tenemos tampoco la capacidad instalada. Tiene que ser solamente en sede judicial. Pero creo que esto va a servir mucho para que haya un mejor entendimiento a nivel general en todas las instituciones de las derivaciones, de la importancia, y si ya hay un acto de reconocimiento, que lo hay, de que tiene una necesidad de un abordaje sanitario, creo que se van a beneficiar de esas intervenciones en los espacios que se habiliten en los departamentos, en los hospitales, las personas que tengan ese tema. Y puede ser que el plan piloto se inicie a través de los tribunales, pero ahorita algunas organizaciones se motivan, exacto, y abren espacios para personas voluntarias que quieran ingresar y poder recibir este tipo de tratamiento también. Hay algo importante, es que también hay un centro de atención integral a dependencias para adolescentes, que, como sabemos, es sumamente relevante, porque es más fácil abordar a una persona que inicia un consumo en los adolescentes en conflicto con la ley. Yo, que fui jueza de niños, se los puedo asegurar que el porcentaje, un gran porcentaje de jóvenes que tienen conflicto con la ley tienen algún tipo de relación con las sustancias controladas, como decía el caballero que llamó, para probar, y allí empiezan a incursionar en eso, y yo creo que también es importante ver las potencias que tiene incorporarlo en sede de adolescentes, que la justicia especializada. Magistrada, yo tengo una pregunta. ¿El programa solo se limita a delitos relacionados con drogas? No. Interesante pregunta. Hay unos criterios de elegibilidad que incorpora delitos menores. Está el robo simple, están porque recuerden que como no es un eximente de responsabilidad y es bajo el instituto procesal de la suspensión condicional del procedimiento, hay algunas conductas que no entran en esto. También el Ministerio Público eligió en la discusión y de acuerdo a su política hay algunas conductas que tienen que son sensitivas, como la violencia doméstica, intrafamiliar, de género, que por su naturaleza y por el abordaje integral no entra en esa categoría. Si robo, porte de armas,
también algunas conductas que tienen que ver con trastornos 309. a la personalidad entraría en ese programa, magistrada. No solamente el tratamiento bajo supervisión judicial es para el que tiene un consumo problemático de alcohol o de drogas. Okay. Por el momento, porque que el alcohol es una droga. El alcohol es una droga, pero legal. De legal, sí. Entonces son delitos que, bueno, pues cumplan con los criterios que la ley determina para la suspensión condicional del procedimiento, ¿no? Sí. O criterios de oportunidad también. El criterio de oportunidad, lo que pasa es que como lo saca del fuero jurisdiccional, okay, porque exacto, ya extingue la acción. O sea, tiene que estar para la obligación, sí, para la obligatoriedad. Nosotros pensamos en el protocolo que tenemos diseñado para esto y las guías, 3 institutos procesales: la suspensión condicional del procedimiento, el juicio penal abreviado, porque permiten el cumplimiento cuando es mixta, la suspensión de la pena, y en sede ya, la idea sería, o lo ideal sería, que ya en sede penitenciaria las personas puedan, entre esas condiciones de cumplimiento, tener, cuando se les suspenda con el medio libre, tener eso. Pero en algunos países iniciaron, fíjense que la fase piloto nos permite ver si podemos ajustar cómo, y se fue ampliando el espectro. Ya hay muchos países que iniciaron solo con delitos menores, se trasladaron y han ido abriéndose a otras conductas, incluyendo la violencia, con ciertos supuestos que califiquen, pero ya eso se determina en las mesas interinstitucionales, lo determina el Ministerio Público con sus política criminal y con la definición de esos criterios. Magistrada, usted ha establecido dentro del ámbito de lo penal, 2 situaciones: la suspensión condicional, el juicio penal abreviado. Vamos a decir que los dos tienen algo en común: en las reglas que se le imponen a la persona, que deben cumplir, están supeditados a ella. Ahora bien, ¿qué sucedería en el ámbito del programa si esas personas no cumplen con esas reglas que se le han impuesto? Si es de la suspensión condicional, tiene una regla evidente, que es la de la revocación, pero, ojo, estamos bajo el prisma de justicia terapéutica. Las personas que están en el programa, hay algunas que se han apartado y nosotros hacemos la recuperación. Con la recomendación de la dupla psicosocial y los psicólogos se le da la oportunidad de volverlo a llamar, de hacer una intervención con el psicólogo. La parte sanitaria juega su rol, no la parte jurisdiccional. Entonces, la parte sanitaria lo recupera, buscamos las redes de apoyo, se le dan incentivos, se le flexibiliza el tratamiento, porque recordemos que es un tema que terapéutico, es un tema que evidentemente tiene un impacto emocional en las personas, y allí hemos sido un poco más flexibles. Por eso el juez, en los perfiles que tienen en todos los programas, en todos los países, tienen un juez distinto o con unas herramientas para poder abordar eso y para poder interactuar. Es, digamos, un poco más lineal. Decía un usuario que entrevistaron en el tema del diagnóstico que lo que más le llamó la atención y que lo hizo adherirse al programa es que la jueza, en este caso era yo, pudo haber sido otra, que la jueza lo trataba bien y lo trataba como una persona y no lo trataba como la jueza con rigor, sino que lo trataba con respeto. Y no es que los jueces son irrespetuosos ni los fiscales tampoco, pero era un poco más amigable el entendimiento de la situación, y el manejo de la audiencia inclusive era diferente. Por eso nosotros determinábamos días específicos donde no esté todas las personas. Por eso debe haber jueces formados para este tipo de fiscales formados para que el litigio sea diferente. De hecho, todos los actores del sistema, para que estén sensibilizados y puedan entender cuál es realmente el objetivo de estar allí. Así es, porque la prosa del litigio, como decía aquí Rafael, es un poco ruda, ¿verdad? Técnica. Sí. El usuario no entiende, entonces los usuarios del sistema no lo entienden. Entonces esto implica una capacitación para las defensas, para inclusive los secretarios y secretarias, servidores del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque no es la misma explicación que se le da a un usuario de una conducta ordinaria que a este tipo de usuarios. Y subrayo, no es victimizándolo, es dándole un trato diferenciado que también está arreglado. Todas las reglas y los protocolos, convenios apuntan a que nosotros tenemos que dar un trato diferenciado a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad en su contexto. Claro. Magistrada, ese programa, hasta la fecha, por ponerle una fecha cierta, valga la redundancia, ¿qué de positivo usted ha podido observar en él? Sí, ese programa, lo primero es que ha sacado del sistema represivo
a 70 personas que concluyeron el programa satisfactoriamente y no han vuelto a reincidir. Pero 70 de 90. 70 de 90, que otros sí tuvieron otros temas, porque evidentemente... Pero es una estadística muy buena. Es una estadística bastante buena. No volvieron a sede judicial. Sí. Esto tiene como impacto positivo que visibilizó entre los actores del sistema la importancia de los tratos diferenciados y la necesidad de utilizar otro tipo de mecanismos que prevé la ley, que no todo es judicializar de manera ordinaria. También el descongestionar los procesos. Mientras más tengamos procesos, el abordaje va a ser más extenso, o la fijación de las audiencias, el manejo para los fiscales de los casos, y para más las defensas, también. más mecaniza la labor. Y sobre todo creo que nos ha hecho rescatar personas, porque por eso yo decía inicialmente, yo no trabajo con casos, trabajo con personas, porque el impacto de las decisiones es en las personas, y eso logró que 70 familias estén más tranquilas. Creo que eso fue una ventaja. Excelente. Bueno, señores, no, interesantísimo este tema. O sea, en República Dominicana estamos avanzando. Estamos recibiendo cátedra, por eso estamos así. No, yo se lo dije al principio, ¿verdad? Es importante que sepan que ese programa, al concluir ya la evaluación, de hecho la CICAT, la OEA, publicó en este país una guía de abordaje con este programa nuestro que sirvió de modelo. Quiere decir que fue bueno, y que se está evaluando la posibilidad, como les dije, de ampliarlo en otros departamentos. Magistrada, quedan 4 minutos. Una pregunta. ¿Hay otros países que puedan servir de referentes que han dado resultado a este programa o que se está implementando? Muchísimo. Ya eso es política pública en Chile, en Costa Rica, en México, en el Estado de México, en algunos estados, porque es federativo, en Ecuador. Ya hay muchos países que han incursionado en el tema y que ya lo tienen como una plataforma, parte de como parte del sistema ya. Está en la ley. Excelente. ¿Qué llamado usted le hace, magistrada, a esa mesa interinstitucional que está al Poder Ejecutivo y a todas las organizaciones e instituciones que tienen que ver con el tema, para que ya se haga una realidad y se haga a nivel nacional que se implemente este programa en todos los tribunales? Bueno, que sigamos avanzando, porque ya tengo conocimiento, porque formo parte de esa mesa. Se está ya en el plan, es ponerlo en marcha, que sigamos valorando la importancia que tiene esto para los usuarios y usuarias del sistema. Yo creo que es un buen momento. Todos los actores claves del sistema que hice referencia están convencidos de la potencia que tiene esto, de la importancia de colocar a las personas en el centro de atención y de entender que no todo el mundo interactúa de la misma manera en el sistema judicial. Hay tratos diferenciados que hay que dar, así como a los niños, niñas, adolescentes, a las personas, a ciertas conductas como la violencia, a las personas que tienen situación de vulnerabilidad, a los grupos que tienen un tema de salud mental, y evidentemente tenemos que hacerlo por el respeto a los derechos humanos. Bueno, señores, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa La Voz de la Fiscalía. Con nosotros hemos tenido a la magistrada Kenya Romero, la jueza coordinadora de los tribunales de instrucción del Distrito Nacional. Realmente un verdadero plato fuerte, y hemos tratado el tema el día de hoy de los tribunales bajo supervisión judicial como plan piloto en la República Dominicana. Magistrada, muchísimas gracias por haber venido, aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Hay que invitar a la magistrado Gelson a una segunda vuelta de este tema. Debería venir todos los sábados. Sí. ¿Usted quiere ser parte del staff, magistrada? Invítame. Bueno, señores, hasta una próxima. Feliz fin de semana.